Bienvenidos mis amigos, mis amigas, feliz, ¿por qué no? Feliz Yom Kippur. Nosotros estamos muy contentos de poder presentarnos a sus hogares en esta solemne ocasión, más solemne quizá que nunca, más solemne, la fiesta más solemne probablemente del año. Estamos con el tema de Yom Kippur, cuando el perdón depura la culpa. Van ustedes a ver una preciosidad de mensaje y una profundidad. Déjense ustedes de que lo más profundo de la Biblia sea ni Ezequiel, ni Daniel, ni siquiera Apocalipsis. Lo más profundo de la Biblia se encuentra en Vayikra, en Levítico, cuando nos habla de la fiesta de Yom Kippur. Es lo más profundo de toda la Biblia, que por cierto no es Yom Kippur, es Yom HaKippurim. Yo optaría más bien por esa segunda acepción, porque Yom HaKippurim nos hablaría del día de las expiaciones, en plural. Kippurim, expiaciones en plural. ¿Por qué? Porque es un proceso. Pasa el pecado gradualmente de más pecador a más pecador a más pecador gradualmente hasta que acaba con el mayor culpable de todos. Y ahí es donde se descarga el pecado. Se descarga en todos los sentidos para ser eliminado y para ser correctamente ya trillado, echado fuera, ¿verdad? Todo. Por eso dice en el Apocalipsis al final que el postrer enemigo que será eliminado será la muerte, y que el pecado será eliminado y que el Hades dará a sus muertos. Todo eso está hablando de un proceso de expiación de las culpas, de Yom HaKippurim, que se ha desarrollado históricamente. Se desarrolla en la fiesta de Levítico, como vamos a ver, de una manera, digamos, ritual, pero se ha desatado a lo largo del tiempo en una manera histórica. Entonces, la historia de Yom HaKippurim es una historia en la que el pecado se bate en retirada hasta llegar al más legítimo culpable. Es decir, pasa del pueblo transgresor, muchas veces por ignorancia, pasa del pueblo que ha acarreado pecado al inocente. Y del inocente, que por supuesto la mejor representación del inocente es Yahshua HaMashiach, del inocente pasa al adversario, a los que le hacen la contra al inocente, ¿verdad? Al adversario, que es el diablo y Satanás. Bueno, entonces, para muchos adversarios, para mucho pueblo que hoy no acude al inocente, porque en el inocente es donde tienes que expiar la culpa. Al inocente es quien debes acudir para... ¿Qué hacían en Levítico, en Vayikra? Ponían las manos sobre la cabra, ¿verdad? Y ahí trasladaban el pecado. Pero muchos no se quieren acercar al inocente. Ni siquiera quieren nada con él, ¿verdad? Entonces, el pueblo que no se acerca hoy al inocente y que no sabe hacer el proceso de Yom HaKippurim, en el cual ya nos encontramos en la última fase histórica, pues ¿qué pasa? Que no te habla ya del proceso histórico de Yom HaKippurim, de que se depura la culpa, que eso va a ser el tema de hoy, vamos a entenderlo. Yo quisiera que esto se entendiera bien, es muy profundo, pero yo creo que se puede entender, de que Yom Kippur 2021 es cuando el perdón depura la culpa. Como estos no se acercan al inocente, cuando no se acercan al inocente no pueden ver la culpa que tienen, porque el inocente, contemplar, ver, visualizar al inocente, te haría que tú adquirieras conciencia de lo culpable que eres, ¿verdad? Pero por cuanto no se acercan al inocente, entonces contemplan la fiesta esta que estamos próximos a entrar ya en esta tarde-noche, ya la contemplan simplemente como para cancelar deudas. Esa es la versión ya nauseabunda, ¿verdad?, de lo que es la fiesta de Yom HaKippurim. La ven como una cancelación de deudas. Y esa cancelación de deudas la ven como un echar abajo todas las promesas.
las promesas que han hecho ellos y las promesas que les han hecho a ellos, cancelarlas. ¿Para qué? Para retirar toda palabra emitida para que la boca no los condene. Por cuanto no han sido capaces de mantener su palabra en el tiempo, no han sido capaces de cumplir sus promesas, entonces utilizan esta fiesta como para cancelar esas deudas y para que ya, para echar atrás y echar abajo las promesas que han dicho, a fin de que la condena por incumplirlas, por no cumplirlas, no les llegue. ¿De qué estamos hablando entonces cuando lo ven de esta manera ya Yom HaKippurim, esos extraviados que no han acudido al inocente y por lo tanto no han sido capaces de ver de verdad la magnitud de la culpa que tienen o que tenemos, ¿verdad? Pero solo lo podemos ver cuando nos acercamos al inocente. Pero como no se acercan al Cordero que quita el pecado del mundo, no se acercan al inocente, entonces ¿qué pasa? Que, como digo, lo ven como una cancelación de deudas y como un echar atrás las propias palabras de ellos. Entonces, como no quieren ser cazados por las propias palabras, no quieren morir por la boca, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué hacen? Que quieren retirar el anzuelo, que quieren retirar las propias palabras que dicen para que no cumplirlas no tenga un efecto nefasto sobre ellos. En otras palabras, para que sus bocas no los condenen. Pero ¿qué pasa aquí? Que entonces la palabra que no significara nada, como ellos quieren echar atrás las palabras para que las palabras no signifiquen nada y por lo tanto el no cumplirlas no se eche cuentas de no haberlas cumplido, entonces eso sería la palabra ociosa. Eso sería la palabra ociosa que dice que de toda palabra ociosa tendría el hombre que dar cuenta. Eso sería una palabra ociosa, una palabra que no significa nada. Entonces, Yom HaKippurim lo han llevado a hacer de la palabra algo ocioso. ¿Por qué? Porque no quieren que signifique nada. Y como no quieren que signifique nada, la echan abajo. Lo que han prometido lo echan abajo. Lo que han dicho lo echan abajo. Todo lo que ellos han profetizado de alguna manera lo echan abajo. Entonces, por eso, cuando han hablado mal todo el año de una persona, ahora quieren echarlo abajo. ¿Para qué? Para no pillarse los dedos en esa profetización. Pero eso en verdad, ¿qué significa? Que toman su palabra, toman todo el discurso de este año como si hubiera sido algo ocioso. Y de toda palabra ociosa, Matillahu, Mateo 12:36, tendrán que dar cuenta, porque las palabras significan siempre. Lo que prometemos siempre significa, lo que no cumplimos siempre significa, y lo que no cumplimos nos hace desleales con quien lo prometemos. A quien se lo prometemos nos hace desleales delante de él. Entonces les pasa igual, ¿verdad?, que esos sodomitas que querían huir de la guerra, querían huir de la culpa, de ver quién era más culpable en aquella primera guerra mundial que se refleja en el libro de Bereshit, Génesis, entre Sodoma, Gomorra, y los reyes de Sodoma y de Gomorra, y contra los reyes de Babilonia y de Elam, que eso se relata en Génesis, Bereshit 14:10, y a estos les pasa lo mismo que a esos, porque queriendo huir de la guerra, por eso quieren huir de la guerra y le van pidiendo perdón a todo el mundo, porque saben que lo que hablan es basura, y como es basura y ellos lo comprenden, entonces quieren retirarlo, quieren removerlo, retirarlo, y entonces para que no le prestes atención a lo que han dicho, ¿verdad? Y entonces retirar sus palabras, para no caer presos de sus palabras. Entonces, queriendo huir de la guerra, cayeron en pozos de brea, como esos sodomitas de Bereshit, Génesis 14:10. Entonces, queridos amigos, hoy vamos a entenderlo mejor, vamos a situarnos, vamos a abrir la Escritura, por supuesto, y vamos a situarnos en el título, porque el título ya es esclarecedor y nos apunta el propósito de este mensaje.
Yom Kippur 2021, cuando el perdón depura la culpa. Ese es el objeto del perdón. Repito, hoy lo vamos a ver mejor que nunca. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo del perdón? El objetivo del perdón no es otro que depurar la culpa. Porque vamos a ver el significado de expiación. Miren, ese es el único perdón bueno, cuando el perdón depura la culpa. Todo el perdón de que desgraciadamente hablan las redes sociales es un perdón malo, un perdón que no tiene ninguna base bíblica de verdad, de Torá, ¿verdad? El único perdón bueno es el perdón que depura la culpa, repito. Cuando piensas así, con esas luces, de que el verdadero y único perdón, el buen perdón, es el que depura la culpa, entonces te haces las preguntas correctas, que es, ¿a quién debo pedir perdón y a quién debo perdonar? Las dos preguntas te las debes hacer para que estés bien orientado en lo que es el proceso histórico y profético de Yom HaKippurim, del Día de las Expiaciones. Tienes, por lo tanto, que hacerte esas dos preguntas. ¿A quién debo pedir perdón y a quién debo perdonar? ¿Para qué? Para que el perdón depure la culpa. Tengo que expiar. ¿Cuál es el significado de la palabra expiar? Le dirán muchas cosas, lo marearán con mucho, pero expiar es esto, 2 puntos. Buscar al culpable. ¿Qué es expiación? ¿Qué es expiar? Buscar al culpable. Esto se lo pueden disfrazar, se lo pueden eufemizar, o como se diga, lo pueden hacer un eufemismo, lo pueden hacer una lisonjería, pero al fin y al cabo, como no le digan que expiación es buscar al culpable, les están engañando. Expiación es buscar al culpable. Expiación es pasar a otro algo, en este caso el pecado. Poner las manos sobre algo o alguien para que se lleve la culpa, eso es expiar, eso es expiación. Conforme a la Torá que se refleja en Levítico 16, 3 al 17. Lo vamos a leer porque es clave y referente en el día de hoy. En Levítico, Vayikra 16, 3 al 17. Dice, cuando Aarón entre en la zona del Mishkan del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos, 2 cabros. Hoy está muy de moda llamar a quien domina en algo el goat, de goat. De goat, la traducción al español sería el cabronazo. Y el cabronazo es el que se va a llevar todo el premio de esta existencia, de este correr del tiempo. ¿Verdad? Entonces dice, Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos, 2 cabrones para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar los 2 cabrones y los presentará ante el Señor a la entrada del Mishkan, del mal dicho tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué cabrón será apartado como ofrenda para el Señor y cuál cabrón llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después, Aarón presentará como ofrenda por el pecado el cabrón escogido por sorteo para el Señor. Al otro cabrón, el cabrón expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado
y serán justos ante el Señor. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, así serán justos ante el Señor, después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado. Tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Allí en la presencia del Señor pondrá el incienso sobre las brasas encendidas a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Si sigue esas instrucciones no morirá. Después tomará un poco de sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego Aarón matará al primer cabrón como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del cabrón sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso, es un proceso, ahí lo ven, ahí está la palabra, incluso en el ritual ya era proceso, purificará el lugar Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo, y hará lo mismo con todo el Mishkan, con todo el tabernáculo, a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. A nadie se le permitirá estar dentro del Mishkan cuando Aarón entre para la ceremonia o ritual de la purificación en el Kadosh Kadoshim. Nadie podrá entrar hasta que él salga después de haberse purificado a sí mismo, a sus familias y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos delante del Señor. Ahora, eso es lo que es Yom HaKippurim. Ese es el proceso ritual. Pero hay entendimientos corruptos que ven en ese poner la mano sobre el inocente, en ese buscar un chivo expiatorio, ven transmigración. Y ven los 2 tipos de transmigración. Una, la orientalista, que sabemos que está relacionada con la transmigración de almas y de reencarnaciones, que eso es cabalístico, judaísmo y antes era hindú y budista, ¿verdad? Es pagano 100%. Y hay una transmigración más común todavía, vamos, que está más cerca de lo que nosotros vemos en Occidente, porque es más común, que es que creen que ya pago con la muerte. Y como creen que ya pagan con la muerte de ellos, sienten que ya pagan con la muerte, entonces piensan, mientras viva, contraeré la mayor deuda. Así piensan los impíos, ¿verdad? Como ellos sienten que ya pagan con la muerte, entonces contraen en la vida toda la deuda que pueda. ¿Toda la deuda de qué? De transgresión, de rebelión. Así piensan. Entonces ahí ven una especie de transmigración. Luego hay otros que ven una transformación energética, que es que se exculpan y huyen en miedo, ¿verdad? Paso a otros lo que es responsabilidad mía. Esa es la nueva era de muchos, porque ya digo, entienden Yom HaKippurim, entienden la expiación como una transformación energética en la que si me exculpo y huyo en el miedo, metido en el miedo, huyo, entonces paso a otro las responsabilidades que son mías. Y esa es la nueva era en la que viven, lo disfracen como lo disfracen. Entonces, ahí cuando obran de esa manera, en cada semejante ve un chivo expiatorio. En cada semejante ve un chivo expiatorio, un potencial chivo expiatorio, especialmente cuando le veo debilitado. Por eso vacuno a los inmunodeprimidos, a los que no tienen más defensa, ¿verdad? Dependen de otros y entonces como los veo débiles, ¿qué hago? Que lo que es responsabilidad mía se la paso a ellos, porque tengo miedo, huyo con el miedo y me quiero exculpar. Entonces, como quiero exculparme, me lanzo a morder al débil. ¿Por qué? Porque quiero una transformación energética
en la que le pase mi responsabilidad a mi semejante, sobre todo cuando le veo debilitado. Cuando precisamente Mashiach vino para librar de esa falta de justicia, haciéndose el único chivo cargador, el único cabrón cargador de los pecados. En 1 de Juan 2:2 lo podemos ver. En 1 de Juan 2, verso 2 dice: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿a qué buscan chivos expiatorios en el otro? ¿A qué buscan huir de mi responsabilidad para taparme con el otro? ¿Verdad? Para pasar mi mala vibra, mi mala energía, que no es ni más ni menos que el pecado, mordiendo a otro, poniendo las manos sobre otro. Si aquí el único cabrón que expía, el único que vino para librar de esa falta de justicia, que es que queremos pasar nuestra responsabilidad a otros, haciéndose un chivo, la cabra cargadora de los pecados, es Mashiach. Entonces, Mashiach nos libra de cargarnos unos a otros, de buscarnos y ver en nuestro semejante un chivo expiatorio que va a pagar por mí. No, Mashiach nos vino para arreglar esa falta de justicia. Ya no tengo que pasar a mi semejante mi responsabilidad, porque Mashiach es quien pagó por mí. ¿Verdad? Mashiach es el único y capacitado chivo expiatorio. Entonces, claro, no era para cargarnos unos a otros, sino para ayudarnos a llevar las cargas unos a otros. En Gálatas 6:2, nos dice de esta manera. Nos dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la Torá de Mashiach. Esa es la Torá de Mashiach, llevar las cargas unos a otros, no ponernos cargas unos a otros. Porque si yo te doy el pecado que me pertenece a mí, o sea, la paga por el pecado que me pertenece a mí, te la adjunto a ti, entonces te estoy cargando. Porque mi pecado, mi carga debe ser confesado y puesto en Mashiach, ya en nadie más. Entonces no es para cargarnos los unos a los otros, sino para ayudarnos a llevar las cargas unos a los otros. Gálatas 6:2. Es cuando no ayudo a llevar cargas a los hermanos cargados y les cargo que es cuando les cargo con lo más cargante. Porque lo entiendo todo al revés. Entonces, en lugar de ayudar a llevar las cargas, los cargo con lo más cargante. ¿Qué es lo más cargante? Lo que están predicando desde los atriles. Que deben ayudar, deben perdonar a todos por todo, deben perdonar a todos por todo para irse al cielo. Y entonces es cuando les paso carga emocional, carga que es pecado, carga que es mentira, carga que no corresponde. Porque no hay mayor carga que ese. Imagínense la carga. Debo perdonar a todos por todo para irme al cielo. Y es entonces cuando busco a toda costa que cualquiera pague por mí. Porque claro, como me va a llevar al cielo, como es que me va a llevar al cielo, entonces tengo que perdonar a todos por todo. Entonces se van sumando las afrentas contra mi persona y sigo creyendo que me voy a ir al cielo. Cuanto más daño me hagan, más seguro de cielo estoy. Cuanto más esté empozoñada mi vida y herida, más herida, más seguridad tengo de irme al cielo. Entonces, esclavitud. ¿Verdad? Esclavitud. Y quiero a toda costa que cualquiera sea el que pague por mí. Y entonces, cuando quiero que sea el desconocido el que pague
por mí lo mismo que el amigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que estoy cobrando. Cobro al desconocido lo mismo que al amigo lo que sé que yo no estoy pagando. Entonces, por eso le cobro. ¿Por qué? Porque sé que yo estoy en deuda. Por eso le estoy cobrando. ¿En qué forma? En que lo lleno de cargas. En que le digo que tiene que perdonar a todos y todo para irse al cielo. Entonces, cobro al desconocido lo mismo que al amigo, lo que sé que yo no estoy pagando, pero que debiera pagar, ¿verdad? Y entonces es cuando, como sé que lo que tengo que pagar no lo estoy pagando, porque no me estoy acercando al inocente y no estoy confesando mi culpa y mi pecado en él, en Mashiach, entonces, ¿qué hago? Que cobro al desconocido, al amigo, lo mismo que al amigo, le cobro a lo que me pertenece a mí, que yo debiera pagar, le voy cobrando al guapo por ser guapo, al alto por ser alto, al sabio por ser sabio, al extranjero por ser extranjero, al pobre por ser pobre y al rico por ser rico. Me vuelvo un perro rabiando, porque sé que merezco ser mordido. Y como sé que merezco ser mordido y no lo soy, por eso muerdo a otros, porque tengo miedo. Y sé que eso se va a volver contra mí. ¿Por qué? Porque intuyo que es un proceso, un Yom HaKippurim, un día de las expiaciones, de las depuraciones de la culpa. ¿Verdad? Entonces, como sé que no lo estoy haciendo bien, sé que no me voy a quedar ahí intocable, que me va a llegar también a mí, porque es la justicia divina que se intuye. De esta manera, y así, se hacen las preguntas correctas, que es, como he dicho antes, ¿a quién debo perdonar y quién debe perdonarme a mí? Cuando entiendo el Yom HaKippurim, el proceso histórico y profético. Es entonces cuando se hacen los cuestionamientos deformes, cuando no entiendo esto, cuando no entiendo que debo hacerme dos preguntas, que es ¿a quién debo perdonar y quién debe perdonarme a mí? Porque no es una suelta, no es ¿a quién debo perdonar solamente? Eso dicen los cargantes, los que te quieren pasar el pecado, los que quieren hacer de ti un chivo expiatorio, porque no van a Mashiach. ¿Entiéndenme? Si lo entendieran, sería maravilloso. Entonces, cuando no se entiende de esa manera, hay cuestionamientos deformes. Se da lugar a cuestionamientos deformes y hablar por hablar, a palabras ociosas, que es lo que se escucha en estas fechas, ¿verdad? Hablar por hablar, porque qué trabajo cuesta decir yo perdono a todos los que me han ofendido, ¿verdad? Y pido perdón al que haya ofendido, eso no cuesta trabajo. Pero son cuestionamientos ya deformes. ¿Por qué? Porque nadie debe perdonarme, piensan ellos, en ese cuestionamiento deforme, nadie debe perdonarme porque nadie me ha hecho mal. ¿Verdad? Es lo que, con eso te quieren cargar, con eso quieren pasarte el pecado. Nadie debe perdonarme porque nadie me ha hecho mal. Entonces, ¿qué pasa? Que solo debo perdonar. Te están cargando. Te están cargando. Te están descompensando. Nadie debe perdonarme porque nadie me ha hecho mal. Solo me ha fallado mi percepción. Eso es lo que te enseño. No es que nadie te haya hecho algo mal, es que falló tu percepción. ¿Por qué? Porque quisiste cambiar a tus semejantes y ese fue tu pecado. Así mismo te lo están expresando en el día de hoy. Con otras palabras, pero es el discurso. Y sin embargo, tengo que pagarlo, ese pecado. ¿Cómo? ¿Cómo? Tragando como un cerdo. Ahora, sin embargo, a la hora de perdonar, yo sí debo perdonar a todos. A la hora de perdonar, yo sí debo perdonar a todos. ¿Verdad? Pero a la hora de ver quién me ha hecho mal, no, nadie me ha hecho mal. Solo ha fallado mi percepción, que es intentar cambiar a mi semejante. Pecado. Y me cargo. Con eso me cargan. Con esas reflexiones me cargan. Se acumula la mala vibra sobre mí. Me enfermo.
y te ocultan de la razón de que tú lo que estás haciendo con eso es estás tragando como un cerdo. Estás tragando todo como un cerdo. Porque a la hora de perdonar, sí debes perdonar a todos. Aunque los que me hieran sean los mismos y con las mismas heridas y con las mismas armas, siempre. Debo admitirlo. Debo abrazar el pecado que quieren poner sobre mí. Pero la pregunta al creyente es la siguiente, en este día solemne. La pregunta es, ¿por qué es imprescindible para ti perdonar a todos en todo momento? Y así lo enseñas. Si el único no culpable, el único Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, es Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿a qué tienes tú tanto interés? ¿Por qué es tan imprescindible para ti perdonar a todos, todo en todo momento? Si aquí el que perdona es Yahshua HaMashiach. Lo que tú y yo perdonemos o dejemos de perdonar no tiene mucha importancia en contra de lo que van a predicarles todo el rato. Y por supuesto es asunto de cada uno. Entonces, ¿por qué tanta doctrina invasiva que programa para perdonar lo que no quieres perdonar? ¿Por qué? Mateo 18, 21, 22. En Mateo 18, 21, 22 nos dice así. Luego Kefa, Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Yahshua, sino 70 veces 7. De ahí lo saca. Pero ahí está hablando de perdonar a un hermano. Perdonar a un hermano. No de perdonar a un cruel o débil, a un impío, a alguien que no tiene misericordia y que su objetivo en la vida es cargarte. Con lo que sabe que tiene que pagar él, no lo paga él y te lo quiere pasar a ti. Quiere transmitirte el pecado, te toma por un chivo expiatorio. Entonces te carga a ti con pecados que no te pertenecen a ti, sino a él. Entonces, porque él no paga, pero tú sí estás pagando. Y como tú estás pagando y estás debilitando, te sigue cargando con la mala vibración de responsabilizarte no solo de tu pecado, sino también el de él. Y encima ya es que te ruegan que tienes que orar por todos, como te digo. Tienes que orar ahora ya, es nueva ley, orar por los políticos malos, por la prensa sodomita, por los embusteros, por todos los ministerios corruptos, todo. Tienes que orar encima por ellos. Entonces, ¿por qué no es importante lo que yo perdone a la gente de fuera? Ezequiel 7, 9, 10. Ezequiel 7, 9, 10. En el libro de Ezequiel, capítulo 7, versos 9 y 10, dice, ¿miraré para otro lado y no tendré compasión? Te daré tu merecido por todos tus pecados detestables, entonces sabrás que yo soy el Señor quien da el golpe. Verso 10. El día del juicio de Yom HaKippurim ha llegado, de Yom Kippur, ha llegado. La destrucción está a la puerta. La perversidad y la soberbia de la gente ha florecido en pleno.
Y ahí es donde quería llegar el proceso de Yom Kippurín, cuando los pecadores lleguen al colmo. Han llegado. No piensan más que en exculparse, en cargar de responsabilidad a otros, en no purgar, en no examinarse a ellos. Entonces, claro, ¿por qué no es importante lo que yo perdone a la gente de fuera? Porque mi perdón no vale nada para hacer mejor a un impío. Entiendan esto. ¿Por qué le insisten tanto que perdonen ustedes, que perdone yo? Si mi pecado no va a hacer mejor al impío, aunque los impíos crean que sí, que van a cambiar las vidas. Pero Proverbios, por ejemplo, nos lo dice claro, aunque muelas a un impío, aunque lo trilles con un mortero, Proverbios 27-22, no va a aprender nada. El necio no va a aprender nada. Entonces, pero la soberbia es creer que yo perdonando, o que más bien ellos piensan que ellos perdonando van a hacer mejor al impío, al necio, si el necio no lo vas a arreglar en la vida. Y creer que lo puedes arreglar te hace necio a ti. Por eso el necio arrastra mujercillas cargadas de pecado que quieren resarcirlos con una relación tóxica. ¿Qué quieren resarcir? Los pecados. ¿Quiénes? Las mujercillas cargadas de pecado. Por lo cual se adhieren a una relación tóxica. ¿Verdad? Y por eso son perdonadoras aún del maltrato psicológico y físico. ¿Por qué? Porque quieren resarcirse. Son mujercillas cargadas de pecado. Quieren resarcirse a través de una relación 100% tóxica. Bueno, pues así es todo. Quieren purgar con lo que no deben. Con lo que no deben. Porque eso es darle matraca al cuerpo. Eso es autoflagelarte. Y eso es meterte en una relación tóxica que no te aprovecha para nada. Porque no te va a resarcir los pecados. ¿Por qué? Porque no te estás acercando al inocente. Te estás acercando a otra toxicidad más. Entonces, por eso hay mujercillas perdonadoras aún del maltrato. El perdón que sí puede hacer mejor a un impío, a un necio, es el perdón del Mashiach, el único. Porque el perdón del Mashiach es el único que transforma las vidas. En Tito 3:1-3. En Tito 3:1-3 dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados. ¿Engañados con qué? Engañados con que queríamos exculparnos apuntando a los Illuminatis, al gobierno en la sombra, a los funcionarios malos, a los falsos políticos, ¿verdad? Queríamos expiar, queríamos trasladar nuestra responsabilidad, nuestro pecado a ellos, y así vivíamos alegres, ¿verdad? Pero recuerden, no deben calumniar a nadie, y menos a los que están puestos en autoridad en relación a funcionarios y gobierno, y teníamos que evitar por todos los medios pleitos. En cambio, debíamos ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Ese es el llamado.
¿Por qué? En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes y entonces nos acusábamos, nos queríamos pasar el pecado unos a otros. No, que es este, no, que los malos son los cuáqueros, no, que los malos son los Illuminatis, no, que los malos son Rusia, no, que los malos son China, no, que los malos es el alto por ser alto, el guapo por ser guapo. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, por eso. Y por eso nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Elohim, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh. A nadie debíamos injuriar, dice la traducción, las otras traducciones. A nadie debíamos injuriar. Miren ustedes el significado de injuriar, que por supuesto cuando injurias es cuando partes de la mentira. Eso es una injuria, eso es una infamia. Cuando alguien no es culpable y quieres hacerlo culpable, eso es injuriar. Eso es justamente lo que han hecho todos los que no han entendido Yom HaKippurim. Los que han querido pasar la responsabilidad que les pertenece a ellos a otros, porque ellos por el miedo no se han afrontado con ellos mismos, no se han confrontado con ellos mismos, no se han mirado en el espejo de la Torá, sino que han querido controlar las vidas de otros y entonces les han dado responsabilidades que no les pertenecían a los otros, sino a ellos. Eso es, ¿verdad? Cargar a quien no debía de cargar porque lo estás injuriando. Lo estás difamando, es mentira. Parte de una mentira. La responsabilidad no es de él, la responsabilidad es tuya. Entonces sucedió el 4 y el 6, ¿verdad? Que hemos leído, que hemos acabado leyendo. Lo que sucedió es esto. Venturosamente, dice: sin embargo, cuando Elohim nuestro Salvador nos dio a conocer su bondad y su amor, nos salvó, no por las acciones justas que nosotros hubiéramos hecho. Y esas acciones justas, no te desvivas, no quieras pasar a otros tus responsabilidades, no va a ser porque tú te hagas más justo que el otro, no va a ser por tus acciones justas de cargar a otros con tus responsabilidades. No es lo que tú hagas, es por la misericordia de Elohim, de nuestro Mashiach, que nos lavó, quitando Él, no otros, Él. Tú querías hacerlo por medio de otros, que otros quitaran tu pecado, por eso los manipulabas, por eso los cargabas, pero quien nos lavó fue Mashiach, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacer y vida nueva por medio del Ruach HaKodesh, del don que nos capacita. Él derramó su Ruach, su espíritu, sobre nosotros en abundancia por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador. Ahí está. Yom HaKippurim, ¿verdad? Cuando el pecado depura la culpa. Es cuando el perdón depura la culpa. ¿Para qué sirve perdonar? Repetimos y ya con esta idea acabamos. ¿Para qué sirve perdonar? El único perdón bueno, legítimo, el que nos enseña Mashiach, es el que hace expiación. Y la expiación va a ser siempre buscar al culpable. Expiación, pasar a otro algo. Ahora bien,
No debo pasar a cualquiera mi pecado, sino solamente allá donde está mi perdón, que es en Yahshua HaMashiach. Si veo en cada semejante un chivo expiatorio, señal que no he entendido nada de lo que es el perdón. Tengo que poner mi perdón, mi confesión, y que se lleve mi culpa conforme a la Torá, Yahshua HaMashiach, y no otro. No quieras cargar tu culpa sobre otros. No quieras hacer culpable, porque a muchos les satisface que su pecado sea un pecado global, comunitario. Así se alivian. Eso es no entender lo que es el día de la expiación y el día de Yom HaKippurim, el día de las expiaciones. Eso es hacerte un mal siervo. Querer que tu pecado sea globalizado o comunitario y con eso encuentres alivio. Eso es de impíos, de necios. No estás acudiendo al inocente, no estás entendiendo nada. Así que hasta aquí, ¿verdad? Ya no vamos a añadir más porque es un tema muy profundo y en cuanto das una palabra así que te equivoques un poco, puede ser enfocado de una manera tergiversada y entonces, porque es muy profundo y puede haber muchas bifurcaciones en el mensaje y no quiero que suceda eso. Así que hasta aquí, ¿verdad? Yom HaKippurim feliz para todos. Así que Shabbat Shalom, Shabbat Shabbatón, ¿verdad? Para todos. Besos y abrazos.